SER Podcast. Manu Carreño, todo tuyo. Hola, Aimar Bretos. Vámonos con la victoria del Rayo Vallecano, que se ha metido en los octavos de final de la Conference League en Vallecas. Están celebrando todavía ese triunfo que les evita ya tener que jugar la ronda previa, y hasta marzo, como no hay 8 jornadas, como en la Europa League o como en la Champions, el Rayo ya no jugará hasta marzo, por tanto, esos octavos de final. Está por ahí Óscar Ejido. Hola, Óscar, muy buenas. Hola, Manu, muy buenas. Qué victoria tan importante y tan sólida ante el Drita de Kosovo, la que han logrado hoy en Vallecas. Sí, una victoria importantísima porque el Rayo quería quitarse esa eliminatoria de febrero y directamente al 12 de marzo, no preocuparse ya de la Conference hasta primavera, y lo han conseguido. ¿Y de qué forma? No ha sido un buen partido, el Drita ha sido el equipo más flojito que ha pasado por Vallecas en esta Conference, pero primero con un golazo en el 32 de Leyen, que desde 25 metros ha roto la portería. Joder, vaya golazo, cómo le ha pegado. Sí. Sí, el primero de la temporada, pero ha merecido la pena esperar hasta casi final de año para ver ese golazo. Luego un error infantil del Drita, porque yo pocas veces he visto una cesión en un partido de fútbol profesional y lo han cometido, y en esa cesión libre en directo la ha pisado Leyen para Gumbau, y Gumbau la ha roto al palo derecho de la portería y ha marcado el segundo. Y luego el Pachaspino, que se ha convertido en Leo Messi o en Maradona, ha hecho una jugada de izquierda a derecha, con la pierna mano, con la diestra, está en racha, ha también, marcado el tercero y la sentencia. Así que partido fácil del Rayo, y acaba de terminar la rueda de prensa Manu de Ramadani, del técnico del Drita. Están contentísimos, están muy felices. Es la primera vez que un equipo kosovar se clasifica para octavos de una competición europea, y después de dar la rueda de prensa del técnico, toda la prensa kosovar que había aquí le han aplaudido, se ha marchado ante aplausos. Se clasifican el número 20 con 8 puntos, así que están felices a pesar de la derrota. No me extraña, pues nada, que estén felices a pesar de la derrota. Los que sí que están felices son los del Rayo. José David Palacio, por esa victoria importantísima, un triunfo europeo en casa grande. Es que era muy importante, Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Saltarse una ronda, saltarse el playoff, meterse directamente en octavos de final y ahora ver quién toca. Es verdad que estaba el Rayo cuarto en un momento, que eso le daba mejor para otras eliminatorias, pero bueno, finalmente quinto por un gol de Luka Jovic, por cierto, ese tanto, así que bueno, no está mal porque querían pasar a octavos de final, eliminar esa ronda de playoff y ya no jugar Conference hasta el 12 de marzo. Pues qué bien. Qué bien, pues gran noticia. Enhorabuena al Rayo Vallecano. Como digo, el barrio de Vallecas de fiesta esta noche. Se meten en esos octavos de final de la competición. Ahora vuelvo con vosotros. Seguramente ahí nos pedís paso con protagonista. Están todavía saliendo los jugadores ahí en la zona mixta en vestuario. Pero además de ese partido europeo, ha habido 3 partidos de Copa. El Real Murcia 0, Betis 2, que acaba de terminar con victoria de los de Pellegrini, que se meten también en los octavos de final. Santi Ortega, hola. ¿Qué tal, mano? Muy buena. Sí, ha sido un partido en el que Adrián ha estado salvador en la primera parte para el Betis, que no ha tenido más complicaciones, y con ese 0-2, goles de Cucho y Ruibal, en este caso ayudado por Piñeiro, el portero del Murcia, saca adelante la eliminatoria y no engrosa la lista de primera división que han caído en esta ronda de la Copa del Rey. Así que otra ronda más que pasa el Betis de Copa, hoy con solvencia. Por cierto, estaba el estadio absolutamente lleno, 31.000 aficionados, lleno total para ver el partido. Bueno, pues nada, ambientazo en el estadio para ver esa victoria del Betis, que oye, está muy bien situado en todas las competiciones, ¿eh? Al final, fíjate que empezaron un poco ahí al tran-tran, Santi, pero viene en la Liga, en puestos europeos, viene en la competición europea con su buena racha también en la Europa League y viene en la Copa. Bien en la Europa League, como tú dices, metido en ese grupo de 8 para saltarse 8, también como el Rayo va a hacer la eliminatoria. Quinto, ¿no? Exactamente. Sí. En el caso de la Liga, con algunos puntos menos de lo que quisiera tener si el planteamiento inicial irá a la Champions, pero metido también en la 6ª posición y pendiente de cazar al Español, que está 5 por delante, y en la Copa del Rey ha solventado los 3 compromisos anteriores, incluido este, con cierta solvencia, y ya está en otra ronda, en la que, por cierto, con los cruces tal y como están, la posibilidad de que tenga un cruce relativamente cómodo se abre también. Un abrazo, Santi Ortega. Buenas noches. Hasta luego. Enhorabuena al Betis y enhorabuena al Athletic Club de Bilbao, que ha ganado al Ourense 0-1 también en un partido bastante duro. Saludo por ahí a Raúl Ruiz. Hola, Raúl, muy buenas. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Le ha costado al Athletic Club pasar y clasificarse. Sí, le ha costado. Hay que darle todo el mérito al Ourense, que ya eliminó a 2 equipos de primera como Oviedo y Girona, y la verdad que espectacular. Se lo ha puesto difícil, sí. Se lo ha puesto muy difícil. Hay que decir que se ha ido a la prórroga y con un gol de Jaureguizar, que ha hecho un golazo, la verdad, con el interior. Sí, que bien la ha pegado. Pero le ha puesto... Era fácil, pero la ha pegado para asegurarla y no mandarla... Sí, no, pero estaba muy lejos y con el interior, la ha metido cruzada, ha sido un buen gol, pero decir que es verdad que el terreno de juego ha sido un partido de los de antes, Manu, mucha lluvia además, por cómo estaba el campo de encharcado y
porque no había VAR. Claro, era un fútbol de los de antes y ha sido entretenido, la verdad, el partido, muy entretenido. Totalmente, el VAR ya sabéis que a partir de la siguiente ronda ya podrá utilizarse. La victoria del Betis, que te decía, ¿no? También, que comentábamos ahora en Murcia, y los de Pellegrini que no fallan. Sí, bueno, también ha tenido en la primera mitad, sobre todo el Real Murcia, alguna ocasión que Adrián ha parado bien y después ha hecho valer un poquito su experiencia, luego con Antony ha sacado ahí Lo Celso, yo creo que no ha pasado apuros el Betis, lo ha solventado bien. Y luego la sorpresa se ha producido en el plantío. Que vote el plantío con esa victoria por 3-1 ante el Getafe. Otro primera que ha caído, Raúl. Sí, mira, yo antes de empezar el carrusel, que estaba con Escorial, le he dicho que hoy me daba a mí en la nariz que el Getafe iba a caer eliminado. Por varias razones. Mira, primero porque no hay tanta diferencia entre los equipos de segunda división, sobre todo los que están arriba, con muchos equipos de primera. Hay evidentemente quizá un poquito más de profundidad de plantilla, pero están bien trabajados. El Burgos, está haciendo una temporada magnífica. Ya tuvimos aquí a Ramis, que se colocó tercero incluso en alguna ocasión, y venía de ganar en Almería. Uno de los cocos del grupo. Y evidentemente, y eso que ha empezado perdiendo el Burgos. Sí, se adelanta al Getafe, pero es verdad que, bueno, luego ha fallado un penalti también Borja Mayoral, pero es verdad que el Burgos ha sido mejor, es que ha merecido la victoria el equipo local. Sobre todo en el segundo tiempo ha sido bastante mejor, ha tenido más llegada, más ocasiones y se ha puesto con 3-1. El penalti lo ha fallado Mayoral, yo creo en el minuto 80 y algo o así, ¿no? No sé cuántos años hacía Román Romero que no se metía en la siguiente ronda el Burgos. Le voy a preguntar enseguida a nuestro compañero en Burgos, pero creo que más de 40, ¿no? Que no se metían en esa eliminatoria de Copa del Rey. A estas alturas, en octavos de final. 33, me dice Claudia, nuestra compañera. Pues nada, 33 años que no se metían en octavos de final el Burgos en Copa. Así que una pasada, escuchábamos el ambiente en el plantío. Han caído unos cuantos primeras en esta ronda, ¿eh? Fíjate, Manu, que lo decía, que equipos de segunda división, por ejemplo, el Depor, es que el Depor va segundo y ha eliminado al Mallorca, que va decimocuarto en primera. El Racing sí que es, para mí la mayor sorpresa han sido dos, que es el Villarreal, que ha caído contra el Racing, que el Racing va primero en segunda división, que es un buen equipo, pero el Villarreal es un equipo de Champions, es un equipo que va tercero en la Liga, que tiene una amplia plantilla, y que en Champions ya está fuera, que ahora en la Copa del Rey está fuera. No sé si se va a convertir un equipo peligroso en Liga teniendo solamente la Liga, pero a mí el Villarreal ha sido una excepción, y luego incluso el Celta, que perdió con el Alba. En los penaltis cayó, ahora sí que está por ahí Román Romero, hola, en Burgos, muy buenas. Hola, muy buenas. Pues nada, aquí disfrutando con la victoria del equipo. Sí, señor, enhorabuena y a esperar rival, que será un primera, a ver quién toca en el sorteo, ¿no? Sí, hablaba ahora Raúl, ¿no? De su etapa en el Real Burgos, la última vez que llegó un equipo burgalés, pero en este caso no fue el Burgos, sino el desaparecido ya Real Burgos, fue en la temporada 91-92, octavos de final, y precisamente hoy Ramis en la rueda de prensa pedía al Real Madrid, pues fue contra el Real Madrid, con el que quedó, pues mira, caía eliminado. Entonces era eliminatoria a doble vuelta, el partido de ida en el plantío absolutamente nevado, en esa campaña 91-92 ganó el Real Burgos 2-1, y luego sí que es verdad que en el partido de vuelta el Real Madrid remontó y lo hizo con suficiencia en el Santiago Bernabéu. A ver si se cumplen los pronósticos de Ramis, que ha pedido al Real Madrid, el ex del Real Madrid, que mete al Burgos en los octavos de final. Un abrazo, Román. Un abrazo. Hasta luego, enhorabuena. Así que clasificados estos tres equipos, el Betis, el Athletic Club de Bilbao y el Burgos, que ha eliminado al Getafe. Y para cerrar, en Vallecas, está por ahí José David Palacio con protagonista. Hola, Palas, de nuevo. Hola de nuevo, Manu. Sí, estoy con el autor del segundo tanto. Hay que darle la doble enhorabuena. Hay que darle la enhorabuena por la clasificación y por su cumpleaños. Gerard Gumbau, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno. Hola, muy buenas. Hoy día completo. Hoy 31 añitos, Manu, y ha marcado un golazo de falta de esas que son complicadas, ¿eh? Porque las cesiones esas, ¿cómo las trabajáis? Bueno, al final está muy cerca la portería y hay mucha gente. Intentas buscar el hueco que hay, y como está tan cerca que vaya a portería, y con el tiro potente que tengo, pues mira, he tenido la suerte de que entrara. Era Luis Felipe el que le decía golazo. Y la verdad que no se puede celebrar mejor un cumpleaños que victoria, gol y pase a octavos. Manu, te escucha ya en el larguero Gerard Gumbau. Pues nada, doble, como dice Palacio, doble felicidades, Gumbau, enhorabuena.
Muchas gracias, Manu. Ha sido un golazo. ¿Cuál ha sido mejor, el tuyo o el de Leyen? Siendo justos, el de Leyen hoy se lleva el premio gordo. Creí que ibas a decir siendo justos el mío. No, soy honesto. Sí, bueno, más allá de los goles, que está fantástico, y la victoria holgada, es que primero la habéis merecido y segundo, qué liguilla, qué fase de clasificación habéis hecho tan buena, ¿no? Tan sólida. Sí, esta competición genera mucha ilusión porque es algo que te has ganado la temporada anterior y todo el equipo y todo el barrio está muy enchufado para poder pasar en estos 8 primeros sí. y la verdad que hemos hecho, como bien dices, una liguilla espectacular y ya esperando el siguiente rival. Es verdad que habéis estado más sólidos en casa que fuera, ¿no? Que es un poco por poner algún pero a esta liguilla, ¿no? Bueno, es que esta liguilla, hemos visto equipos como el Crystal Palace, la Fiorentina, la Z, que se han quedado fuera y cuando vas fuera de casa son viajes largos y los equipos al final están aquí por mérito propio y siempre te ponen las cosas difíciles, así que hay que darle valor a esto y seguir disfrutando de esto como equipo y la afición que se lo merece muchísimo. ¿Puede ganar el Rayo esta Conference League? Pues yo viendo cómo está el equipo, cómo la ilusión que tenemos, el perfil de rivales que tenemos, al final pues podemos jugar a todos de tú a tú y quién sabe, a doble partido el Rayo es un equipo jodido y los vamos a poner las cosas muy muy difíciles a todos. ¿Vas a celebrarlo ahora de alguna forma especial? ¿Cumpleaños, el gol, las dos cosas o ninguna? Voy a llegar a casa, las niñas las tengo durmiendo, que esto es un premio, estar tranquilo en casa y a lo mejor me voy a comer ahí mi trocito de tarta tranquilito y mañana ya será otro día. Pues qué buena celebración, que lo disfrutes y enhorabuena. Muchas gracias. Hasta luego, Gumbau, con su 31 cumpleaños y con uno de los 3 goles del Rayo para meterse en los octavos de final. ¿Algo más, Palacio? Pues a la espera de que llegue ese día 16 de enero, que va a ser el sorteo en el que se sepa qué equipo toca en el playoff y qué posición y qué ruta le toca al Rayo Vallecano, si la ruta plata, la ruta verde, así que a esperar un poquito más, pero bueno, la tranquilidad de que ya hasta marzo no va a tener Conference League el Rayo Vallecano. Puede ser rival en octavos el Lech Poznan, me dice por aquí Héctor González, el Samsunspor, Óscar Ejido, el KuK de Finlandia o el Sekendija de Macedonia, ¿no? Sí, el Scandia, que ya fue el primer rival del Rayo aquí en casa en esta fase de Liga. Acaba de terminar la rueda de prensa de Íñigo Pérez, se marcha a la sala de prensa del técnico del Rayo. Y te cuento porque tiene anécdotas. Se ha puesto un 9 al equipo en esta liguilla que dice que le gusta muchísimo. Ha dicho que el Rayo no es favorito para ganar la Conference, pero que cree que son un equipo peligroso, que puede ganarla cualquiera. Y dice que se ha enterado de la posición cuando bajaba a las entrevistas post partido, que acabó el partido y eran cuartos. Y de repente el presentador le dice, bueno, al final habéis sido quintos. Y yo he pensado, le voy a corregir porque somos cuartos. Pero he dicho, bueno, me voy a callar, no sé a qué meter la pata. Dice, y luego cuando me han empezado a preguntar sobre rivales, dice Íñigo Pérez, dice, he pensado, no quiero pensar en eso ahora, quiero irme a una sala solo y estar una hora solo pensando y no pensar ahora en lo que acabamos de hacer, ¿no? Pues ya está. Lo importante es que están ahí clasificados y que se evitan esa ronda, esa eliminatoria de febrero, como decíamos. Un abrazo y enhorabuena a todo Vallecas. Hasta luego, Ejido, hasta luego, Palacio. Un abrazo, adiós. Chao. Raúl, pues nada, que vaya bien y vamos a ver qué nos dice Toni Nadal, que es nuestro siguiente protagonista. Enseguida el Sanedrín, pero vamos a hablar con el tío y ex entrenador de Rafa, que nos está ya esperando por ahí. Así pues que fenómeno. Un abrazo, sé bueno estas Navidades y felices siempre. Fiestas. Happy bueno, siempre tampoco, pero bueno, casi siempre. Sí, la mayoría del tiempo. Y el lunes te escucho, os escucharé en el Sanedrín el lunes, Donde estés, allá donde estés. Allá donde estés, donde quiera que estés, os escucharé. Si tú solo, vamos a hacer un especial con Raúl, el resto tienen vacaciones. Adiós, Raúl Ruiz, un abrazo. Chao, hasta luego. Enseguida están por aquí Gallego, Pulido, Miguel Martín Talavera, Pablo Pinto, Javier Ray, que nos va a contar cómo ha sido el día de hoy, en estos días a caballo entre lo que pasó ayer en la Copa y el partido del sábado contra el Sevilla. Mañana rueda de prensa de Xabi Alonso. Ahora estamos con Herrera, también con Just Flaqué en Barcelona, con todos, pero ahora mismo Toni Nadal, después de la noticia de ayer que os contamos y que analizamos con Alex Corretja, se han contado muchas cosas. ¿Quién ha sido? ¿Por qué ha sido? Hoy hemos visto a Carlos entrenando en el Palmar. Primer día sin Juan Carlos Ferrero, el entorno familiar, las relaciones entre ese entorno y Juan Carlos Ferrero, tema económico. Habrá que escucharlos a ellos cuando quieran hablar. Pero vamos a preguntarle a Toni Nadal, que ha sido entrenador de Rafa durante tantos años, a ver cuál es su opinión y su visión de todo este asunto. Toni Nadal y al Sanedrín. Pues hoy ha sido el día 1 de Carlos Alcaraz sin
Juan Carlos Ferrero, al menos ya de manera oficial, porque así lo hicieron público ayer los dos protagonistas y esta mañana hemos visto en el Palmar a Carlos Alcaraz entrenando, pero ya no bajo la dirección de Juan Carlos Ferrero. Y luego le hemos visto también haciendo el saque de honor en su tierra en ese partido de Copa entre Murcia y el Betis. Hola Pedro Fullana, muy buenas. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Y apurando ya los últimos días del año para empezar a pensar que el Open de Australia está ahí a la vuelta de la esquina. Y esto a caballo entre el nuevo entrenador y el adiós de Juan Carlos Ferrero. Sí, a ver cómo asimila todo esto Carlitos. Hay que recordar que tiene 22 años y que Carlitos tenía un gran vínculo con Juan Carlos Ferrero, no lo olvidemos. Siempre ha tenido grandes palabras para él, siempre ha sido una personalidad que ha tenido encima de prácticamente un pedestal Juan Carlos Ferrero. Hoy es verdad, ese entrenamiento a puerta cerrada en el Real Sociedad Club de Campo, donde tiene la academia en Murcia. Quizás el gran público se ha sorprendido mucho durante toda la jornada de hoy por esa noticia. Ya te decía ayer que los que están más cerca del día a día no estaban tan sorprendidos, quizás algunos incluso decían que se lo esperaban incluso meses atrás por la situación un poco que atravesaba la relación Juan Carlos Ferrero y la familia directa de Carlos Alcaraz. Ayer ya la cadena SER puso el foco sobre la raíz del problema, esa diferencia, ese distanciamiento entre Ferrero y el entorno, pero realmente es con la familia de Carlitos, con su padre, con Carlos Alcaraz padre, por su exigencia, métodos y por entender el tenis de forma completamente distinta a cómo creen que tiene que gestionar la carrera de Carlitos. Los problemas, Manu, realmente empezaron hace 2 años, hasta que la relación, te diría, ha terminado a cero, con esa ruptura que hemos visto en estos días. La familia quiere tener algo más de control o algo más que decir en ciertos aspectos de la vida de Carlos que no tienen que ver con lo puramente tenístico, sino con todo lo que rodea al tenista. Ferrero es muy estricto, es, ya lo decíamos, serio, exigente, para ellos incluso a lo mejor para algunos aspectos intransigente, y desde concentraciones en los torneos donde apenas Carlos puede tener relación con gente cercana a él, cómo se gestiona esa vida de Carlos fuera de la pista era lo que quizás no estaba del todo contenta la familia de Carlos Alcaraz. Al margen de la academia de Carlos, que ya empieza a ser fuerte en Murcia, eso un poco choca de frente con la academia de Juan Carlos Ferrero, y esas diferencias pues han ido a más en los últimos años, en los últimos meses. Totalmente distinta la visión de uno y de otro, y por mucho que se intentó solventar con la entrada de Samu, que al final se queda como entrenador, pues los puntos, en lugar de converger, la realidad es que han ido en puntos distintos, y de ahí esa rotura total que ha terminado siendo la salida de Juan Carlos Ferrero. Pues sí, así se ha producido y habrá que esperar a ver qué explicaciones dan los dos afectados y los dos protagonistas, pero se hablan de tantas cosas, de un tema contractual, de diferencias en el dinero, de presiones, y que información que nos ha traído Fullana también, de que no eran las mejores relaciones con el entorno familiar más cercano digamos, de Manu, que el tema no es económico. Todo lo que tiene que ver con academias, conflictos, qué camiseta vestimos, cómo aceptamos a Carlos, puede salir, no puede salir, puede estar, no puede estar, las malas caras, todo esto digamos que iba en contrato, y aquí ya no es tan fácil. Si va por contrato ya no es un tema que sea más rutinario del día a día, y aquí es donde está la gran diferencia. Ferrero no está dispuesto a aceptar muchas cosas, y la familia pues ha tirado por otro lado, que es romper la barra. Digo que en medio de esta información que nos trae Fullana hay un montón de rumores, de rumorología, que si era el contrato, que si eran las relaciones con la familia, que si era no sé qué. Habrá que escucharles a ellos también, y en algún momento pues supongo que lo explicarán. Lo que sí es cierto es que hemos tenido a un tenista, al mejor tenista y mejor deportista español de todos los tiempos, al que no le ha ido mal con esto de, no, es que el entorno familiar, a veces tanto, la presión, la exigencia, la disciplina. Pues quién mejor que Toni Nadal para explicarnos cómo se lleva eso y qué pasa cuando aparecen esas tensiones, que siempre aparecen. Toni Nadal, hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Te ha sorprendido la ruptura de Carlos con Juan Carlos Ferrero? Sí, evidentemente a mí, como a la inmensa mayoría de gente, me ha sorprendido porque, claro, yo no sigo el día a día. Yo desconocía todo esto que ha contado ahora Pedro. Lo que sí es así, entiendo que al final el que decide es Carlos. En el mundo del tenis, el jefe es el que, bueno, en el mundo del tenis y en cualquier ámbito de la vida, el que paga es el jefe. Claro. Y el jefe quiere decidir. Y eso, yo creo que todo viene al final cuando Carlos toma a Juan Carlos Ferrero, pues evidentemente él le tiene que estar agradecido, porque Carlos es una promesa y Juan Carlos Ferrero es
ex número 1 del mundo, una persona que ha entrenado a grandes jugadores, Almagro, a Zverev. Claro, Juan Carlos toma las riendas de eso, pero claro, el niño va creciendo. El hijo Carlos deja de tener 15 años, 16, 17, 18, se va volviendo mayor, va escalando peldaños dentro del mundo del ATP, dentro del tenis, y se convierte en una figura mundial. A partir de este momento, la relación, incluso antes, tiene que ir cambiando. Tú ya no tienes el control total de la situación, porque evidentemente tienes que hacer las cosas consensuadas con el que te paga, ¿no? Claro, no queda más remedio. Claro. ¿Entiendes? Y es como, yo qué sé, es como si Pedro no hace las cosas consensuadas contigo. La primera vez le dirás que no estás alineado, pero la segunda ya le dirás uno de los dos sobra. ¿Entiendes? Y eso creo que a lo mejor ha podido influir. Y si es cierto lo que ha dicho Pedro, pues evidentemente yo creo que, claro, y más siendo el padre entrenador de tenis y haber entrenado a su hijo, y creo que lo entrenó muy bien porque ahí está la técnica que tiene él, entonces tienes que dejarles participar, entiendo yo. Claro. Pero no sé si es este el problema. Lo que sí tengo claro es que el problema no es a nivel tenístico, porque la realidad es que, el resultado ha sido muy bueno. Creo que el trabajo... Joder, mal no le ha ido con Juan Carlos, ¿no? No, el trabajo de Juan Carlos creo que ha sido impecable. Entonces, seguro que no es un tema tenístico, es un tema o bien contractual o bien un tema personal, que entiendo que Carlos, que para mí ya no es Carlitos, porque es Carlos. En algún momento deja de ser Carlitos, sí. Hombre, creo que sí, porque si no tendrá... No sé. Oye, no fue nunca. Y Toni, ¿tú te diste cuenta en algún momento, no sé si por tu experiencia, tú en esa delgada línea en la que tienes que andar con los equilibrios de le exijo, le aprieto la disciplina, pero se me va haciendo mayor mi sobrino y se me va haciendo un tío hecho y derecho y un hombre? Yo actuaba de manera muy diferente. Yo era un tipo muy exigente con mi sobrino cuando era joven, pero a partir de que Rafael fue cumpliendo años, le trasladé toda la responsabilidad a él. ¿A partir de qué año, más o menos, le dijiste? Cuando tenía 18, 17, yo le decía, haz lo que quieras. A mí no le impuse nunca si puede salir o no puede salir, es su decisión. No sé si Juan Carlos lo ha hecho. Sí. Pero mi manera de actuar, yo exigía mucho dentro de la pista, pero fuera es tu decisión. ¿Crees que se puede volver en contra eso de decirle aquí no salgas, aquí no vayas, cuando ya se van haciendo mayores y ya tienen 19? Yo creo que si esto es así, evidentemente. Y mira si se puede volver en contra, que por algo le debe haber sustituido, si es esta la razón. Claro. Porque evidentemente... vuelvo a repetir, a nivel tenístico, creo que Carlos no solo le ha ido muy bien, a nivel de resultados creo que también Juan Carlos, con una buena exigencia, le ha ido mejorando los golpes y ha ido mejorando distintos aspectos de su juego. Evidentemente, puede parecer que uno entendía el tenis focalizado de una cierta manera y el otro lo entendía un poco diferente, pero vuelvo a decir lo mismo, es que al final el que manda es el jugador. Lo que pasa es que no puede hacer otra cosa. Claro, me he quedado con esa frase que has dicho al principio, que la decías antes, de claro, tú eres el entrenador, sea al margen de que seas su tío o que seas su amigo íntimo, pero al final eres su entrenador y es una relación profesional, y cuando entrenas tú eres el entrenador y él es el que paga. Pero también no sé si necesitan tener a alguien al lado que les diga cosas que a lo mejor otros no se atreven a decirles y que alguien les tiene que decir. Totalmente. Yo creo que el compromiso, y creo que en este aspecto creo que
Juan Carlos actuaba correctamente. Yo creo que, claro, tú tienes dos maneras de actuar, o bien estás en manos del jugador y no le dices lo que consideras, o bien, pues bueno, eres un tipo que quieres marcar una línea. Yo creo, yo como actuaba, yo le decía a Rafael, tú haz lo que quieras, yo lo único que no voy a hacer nunca es reírte la gracia, ¿entiendes? Ahora tú, si me pides opinión, pues evidentemente yo no te voy a decir que hacer esto está bien si considero que está mal, pero es decisión tuya. Al final, claro, hay una línea muy delgada que separa hasta dónde puedes apretar. ¿No? Exacto, sí. Pero, claro, todos son suposiciones, porque yo no estoy dentro y creo que para mí, que ha sido una sorpresa y que me hubiera gustado pues que siguieran juntos, porque creo que ha ido muy bien, les ha ido muy bien a los dos, pero vuelvo a repetir, al final el jugador, y más hoy en día, el jugador no es como antes, que antes, pues Emilio Sánchez Vicario, por ejemplo, durante toda su carrera hizo lo que le dijo su entrenador, Björn Borg. Hoy en día el mundo ha cambiado. Hoy en día los jóvenes pues actúan de manera diferente. No sé qué es mejor, si lo de antes o lo de ahora, pero evidentemente la situación ha cambiado y esa creo que es la manera de ser. De todos modos, si encima había un enfrentamiento con la familia o eso, pues creo que esto ya es insalvable. ¿Crees que a ver, estamos hablando y te hemos llamado para hablar de Carlos y de Ferrero, pero nos estás contando tu experiencia con Rafa? ¿Crees que si no hubieras sido tú su tío, hubierais terminado antes o no tuvo que ver el hecho de que fuerais familia? A lo mejor Rafa no cortó esa relación profesional con Toni Nadal por el hecho de decir, joder, es que es mi tío. ¿O crees que eso no tuvo que ver? ¿O sí que influye de alguna forma el hecho de la familia? Que estamos hablando también del entorno familiar de Alcaraz. No, es posible que a lo mejor si uno hubiera... Yo tenía otra condición, yo no cobraba. Si yo no cobro puedo decir lo que quiera. Es diferente. ¿Entiendes? Yo no tengo una relación, aparte de que yo sabía que era familia. Yo no creerás que cuando yo estuve un cierto tiempo con Félix Auger, hacía lo que le decía lo mismo que a mi sobrino. Cuando estaba con Félix Auger sabía que tenía que... le decía lo que creía, pero de manera muy diferente, iba con cuidado, porque no para nada, ¿entiendes? Y eso, pues, al final, cuando se ha roto, es por alguna razón. Ya. Oye, nunca desconozco totalmente. ¿Nunca cobraste como entrenador de Rafa? No, nunca cobré. Estuve bien pagado porque teníamos negocios a medias con mi hermano y mi hermano se encargaba de los negocios, entonces no... Joder. Le saliste barato como entrenador a Rafa. Por eso estuve tanto tiempo. Si no, nosotros somos medio catalanes. Ahora lo entendemos. No era por un tema familiar, es que saliste a buen precio. No, claro, es que Rafael decía, por lo que cobra mi tío, que siga. ¿A quién voy a encontrar mejor? Claro, no, mejor sí que va a encontrar lo que no va a encontrar, es más barato. Claro. Oye, a ver si te va a proponer Carlos que le entrenes. No creo, porque Carlos tiene un buen entorno, tiene su padre que supongo que tomará un poco más de las riendas. Se involucrará un poco más y no sé yo si Samuel, que creo que es un muy buen entrenador, pues va a seguir, no sé si va a seguir solo, si va a estar con su padre o va a incorporar a alguien. Yo lo desconozco, lo que deseo es que le vaya lo mejor posible y que Juan Carlos Ferrero encuentre otro jugador que ha demostrado que el trabajo que hizo fue muy bueno. Pero en cualquier caso, que sepan que si te llamasen, a Carlos sí le cobrarías. Con total seguridad. que por si nos están oyendo y se les pasa por la cabeza, no le harías la misma tarifa que a Rafa. Pero tranquilo, que
puede encontrar gente mucho mejor que yo. No necesita un tipo como yo. Oye, y anoche medio broma, medio en serio. Aquí hablábamos con Alex Corretja, nuestro comentarista aquí en la SER, y le decía, a ver si va a ir Ferrero con Sinner. Porque mucha gente dice, bueno, más allá de al momento y tal, que ya veremos lo que decide Ferrero con su carrera y seguro que no le faltarán ofertas, pero digamos que esa mentalidad que tiene Ferrero a lo mejor casa mucho más con la mentalidad de un tenista como Sinner. No creo. Si es lo que ha dicho Pedro, me baso en lo que ha dicho, no lo puedes hacer. Es que tú no puedes ir, por muy entrenador que seas, con un chico de 20, con un chico de 12, de 13, es lo que toca. Pero con gente mayor ya no, porque yo creo que es igual que un padre. Yo a mi hijo, mientras esté en mi casa y yo lo pague todo, pues tendrá que está claro. Adaptarse a mis opiniones. Claro. Pero cuando mi hijo deja de ser mantenido por mí, y joder, pues yo le puedo dar consejos, pero no le puedo imponer. Pero ya te digo, hablo basado en lo que ha dicho Pedro. En lo que ha dicho Pedro. No, si es así, si no es así, pues retirado lo que he dicho. Está claro. Basado en la información que tiene buena, como siempre, Pedro Fullana. Pedro, ¿alguna pregunta para Toni? ¿Tú puedes o le pudiste exigir más realmente a Rafael Nadal que lo que le hubieras podido exigir a otro tenista? Es decir, que ese punto más que tuvo de realmente el punto de diferencia para llegar a ser tan bueno. Es decir, ¿tú crees que eso fue clave, vital y que a lo mejor no lo puede tener en este caso otro entrenador con Carlitos? No, yo creo que no, porque yo creo que al final el que tuvo la alta exigencia fue Rafael. Y yo, evidentemente, cuando él era joven, yo fui muy exigente con él, a veces demasiado. Pero yo siempre intenté que esta exigencia mía se volviera autoexigencia. Yo no concibo en una persona mayor tener que estar estirándola o tener que estar... ¿no? Mal asunto si te toca hacer eso. Tú eres responsable y yo creo que en el caso de Carlos es exigente, si no estaría aquí, evidentemente. Después, yo soy un entrenador un poco atípico porque yo no presté nunca mucha atención a muchos temas que la gente suele prestar atención. Yo presté mucha atención al tema de la actitud, a cuando estábamos en la pista a entrenar como si fuera una final. Esto sí, pero después, oye, si quieres salir por la noche, es tu problema. O si quieres hacer esto o lo otro, o si quieres comerte, haz lo que quieras, tú ya eres suficientemente mayor. Claro, y responsable. Entonces yo actué de esa manera. Vamos a tener claro una cosa, que a nivel tenístico difícilmente le puede ir mejor a Carlos. Entonces, quiere decir que a nivel tenístico las cosas se han hecho muy bien. Después, si ha habido este enfrentamiento o esta manera de gestionar los aspectos fuera de la pista, esto es otro tema. Y aquí yo entiendo que Carlos quiere hacer lo que él... Él siempre crea oportuno. Te hago la última, Toni. Al hilo de esto que te preguntaba Pedro y de lo que estabas diciendo, que a ti te daba un poco igual. Si a ti, por ejemplo, en un torneo de Grand Slam, en un torneo importante, Rafa te decía, no, yo quiero estar entrenando y tal, pero luego quiero ir a cenar con mi familia o con mis amigos. ¿A ti eso te daba igual? ¿Le dejabas? ¿Era él quien decidía? ¿O que estuviese concentrado y que no viese a nadie? ¿Eso para ti era importante o qué? Para mí, cero importante. De hecho, él iba a cenar con quien quería y yo muchas veces no iba a cenar con él. Es que yo entiendo la vida de manera diferente. Yo no entiendo la vida de un deportista de manera muy diferente a la de un estudiante o la de un médico. No, yo entiendo la vida igual. Yo creo que a veces exageramos las cosas. ¿Sabes? Lo determinante es lo que pasa en las pistas. Evidentemente, si mi sobrino se hubiera ido a cenar y hubiera llegado a las 3 de la madrugada, yo ya entendía que mi sobrino era suficientemente responsable para no hacerlo. Estoy convencido que Carlos también. Ahora, yo no tengo
esa manera de entender la exigencia con el deportista, ¿no? No, la exigencia, no tengo esta manera de entender el envolver completamente a un jugador, porque a mí particularmente no me gusta. ¿Sabes? A mí me hubiera gustado, como pasaba al principio, que nos reuníamos con los demás jugadores y nos íbamos a cenar con Robredo, con Feliciano, con Verdasco, con David Ferrer, pues compartías. A mí eso me parecía mucho mejor que lo que pasó paulatinamente, que cada cual iba a cenar con su equipo, compartían menos. Yo entendía, oye, yo soy rival dentro de la pista, afuera, nada, y no necesito envolver a un joven ya suficientemente adulto como para que tome sus decisiones. Está claro. Qué interesante, ¿eh? Todo lo que nos cuenta Toni Nadal al hilo de la separación entre Ferrero y Carlos Alcaraz después de 7 años de relación, desde que tenía 15 Carlos hasta los 22. Muchos más estuvo Toni con Rafa y esa experiencia y ese punto de vista es muy, muy interesante también. Pues nada, Toni, un placer. Te seguiremos llamando y seguiremos hablando, que siempre es interesante escucharte y escuchar tus experiencias. Muy bien, perfecto. Que pases buenos días, felices fiestas, feliz Navidad felices fiestas a todos. Seguimos hablando. Un abrazo. Chao, Toni. Chao. Adiós. Toni Nadal en el larguero, Pedro Fullana. Pues nada, vamos a ver cómo empieza. Vamos a ver cómo termina el año Carlos, que es verdad que ya no es Carlitos, y a ver qué tal empieza y a ver cómo cambia todo en el equipo en torno a Carlos, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver cómo es esta nueva etapa, esta nueva aventura. Y al final, Manu, esto como en todo en el deporte, si los resultados salen... totalmente, sí. No va a pasar mucho. Como los resultados no salgan, quiero ver cómo gestiona Carlitos con 22 años todo esto y la vorágine de preguntas que van a ser, oye, con Juan Carlos esto ibas no pasaba. así y tal. Sí. Al final eso es una cosa que se le puede venir encima a Carlos y hay que ver cómo lo gestiona con 22 años, que a veces se nos olvida que sigue siendo muy joven. Totalmente, que sigue siendo un niño, pues es un chaval de 22 años. Hasta luego, Pedro. Y bueno, saludo por aquí a los miembros de Sanedrín que estaban escuchando atentamente la entrevista desde que ha comenzado esta entrevista con Toni Nadal. Hola, Jesús Gallego, muy buenas. Buenas noches, Manu. Hola, Julio Pulido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel Martín Talavera? ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Hola, Pablo Pinto. Muy buenas. Hola, Just Flaqué en Barcelona. Buenas noches. Y está por aquí también Javi Raez. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Hablamos de Xabi Alonso, hablamos del Madrid, hablamos del gobierno, de los temas importantes que nos ocupan. Pero qué interesante escuchar lo de Toni, cómo esa mirada, esa visión de cómo él dice ese equilibrio entre cuánto le aprietas a tu sobrino, que él era el entrenador, aparte de su tío, sin invadir su vida personal, ¿no? Es delicado, debe ser... Bueno, hay una diferencia... No es fácil. Hay una diferencia que ha contado él, era la diferencia monetaria, la relación diferente en lo económico que tenía Toni con Rafa a la que tenía Juan Carlos Ferrero con Carlos, ¿no? Que yo no sé hasta qué punto eso ha influido, porque siempre que hay un contrato... con formal, cifras elevadas de por medio, eso es una dificultad que si no existe ese contrato, pues todo es más sencillo. El que paga manda, dice Toni, ¿no? Ha dicho, es que el que paga manda. Sí, y sobre todo yo creo que al final Toni Nadal es un tipo que cuando habla tiene una carga de profundidad en sus reflexiones. Creo que es evidente que su experiencia con el mejor deportista español de todos los tiempos y con seguramente pues el mejor de los mejores tenistas de la historia tiene un bagaje. Lo que pasa es que yo sí creo que a él en la relación con Rafa sí le ayudaba precisamente la sangre, que fuera familia. Creo que hay cosas que tú le puedes decir a Rafa Nadal porque es tu sobrino y tienes una confianza que a lo mejor, por mucha confianza que tengan estos 7 años Juan Carlos Ferrero, pues a un chaval que se va convirtiendo en un hombre, a lo mejor ya no tienes tanta confianza. Él ha reconocido que si no hubiera sido su tío, seguramente la relación no hubiera acabado antes. Dice, Claro, posiblemente sí, ha dicho. Pero ¿no? acabó también, o sea, te quiero decir, tenemos 2 ejemplos de los 2 grandes tenistas pero muchos de los años últimos. después. Bueno, muchos años después, pero acabó. O sea, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz han tenido 2 entrenadores con los que no han finalizado su vida profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que no es fácil eso. Pero eso no es fácil. Pero eso es normal, La cohabitación entre entrenador. Pero en el tenis es habitual cambiar, ¿eh? En el tenis y en el deporte en general. Yo creo que Rafa Nadal tuvo mucha suerte de que Toni Nadal estuviese a su lado. Creo que
Miguel Indurain tuvo mucha suerte de que estuviese a su lado José Miguel Echavarri, y la selección española tuvo mucha suerte de tener a Luis Aragonés o a Vicente del Bosque. Yo creo que esta gente que es capaz de ver... O a Luis de la Fuente ahora. O a Luis de la Fuente. Pues sí. Yo creo que sí. Yo creo que Luis de la Fuente tiene... Yo creo que esa selección tiene mucha suerte. Para mí, mira, me gusta sacar el ejemplo. Me parece que es una suerte que estos chicos tengan a Luis de la Fuente. Les conoce muy bien y les saca rendimiento. Así que yo creo que es muy importante que alguien que tenga coco ahí te ayude a... Porque ha dicho que él nunca le miraba a Rafa si se iba de fiesta o no. O sea, que lo importante es si el que paga, que es el jugador, claro, es que esa es la gran diferencia, decide aceptar que al que le pagas te diga cosas que no te gusta que te diga. Es que eso es un amigo... Pero eso es obligatorio, eso debería ser una obligación. Hay gente que lo acepta y hay gente que dice, oye, tío, si me vas a estar diciendo cosas que yo no quiero oír, prefiero que no sigas. Pero es que es bueno que alguien te diga cosas que no te gusta escuchar. No es que sea bueno, es que es necesario. Es necesario que la persona que tienes a tu lado te diga no solo lo que haces bien, que eso es importante que te lo diga también. No, para eso tendrá un ejército. Exactamente. Esa persona lo que te tiene que decir es lo que tienes que mejorar. Correcto. Pero que es el único deporte y por eso es atípico y es tan raro que durante toda la carrera lo aguanten. Porque si De la Fuente no quiere a Lamine por un mal comportamiento, convoca a otro. Si Eusebio Unzúe no quería Indurain, fichaba a otro. Pero aquí el que ficha, el jefe es el empleado. Entonces, exacto. Es lo realmente curioso. El que te ordena es al que tú le estás pagando. Es el que pagas. Tienes que mantener ese equilibrio entre decirle lo que crees y lo que debes. Y luego hay otra cosa que también era especial en Nadal y su tío. Es que su entrenador era hermano de su padre. Claro. Entonces, yo no sé cómo será la relación de Juan Carlos Ferrero con el padre de Carlos Alcaraz, pero indudablemente no será igual que la que tenía Rafa, por lo que dice, el tío de Nadal con el padre de Nadal, que eran hermanos. No la más adecuada. Aquí lo mismo no es seguro. Pues nada. Más o menos como la de Xabi Alonso con ¿Qué va a hacer Xabi Alonso si llega Bellingham y llega y sale ahí a verla venir y pierde un balón? Míralo, con todo Dani Garrido. La imagen de ayer del vestuario, ahora lo contamos todo y nos vamos a hablar de eso, pero la imagen de ayer al final del partido, como está Xabi Alonso, es de un abatimiento de sobrepasado. Cuando me dio paso Romero, que estábamos ahí porque nos colocamos detrás del banquillo para ver esas cosas, ¿no? Para contar lo que estás viendo. Y yo, mira que es que a veces hasta no le reconocía a Xabi Alonso, estaba sufriendo. O sea, sufriendo de verdad, o sea, impotente ante jugadores. Bueno, porque él es el primero que ve que el equipo no juega nada. No, que encaja un gol y nosotros, imagínate él, que es el entrenador. Es que se cae el equipo. Salvando las distancias, porque el contexto era muy diferente, recordó un poquito Salvando las distancias, porque el contexto es muy diferente. Aquella de Flick en el banquillo después de un partido en que también generó mucho debate. Es verdad que aquel día rápidamente aparece el capitán Rafinha a abrazarle, a preguntarle. En cambio, la imagen de ayer de Xavi, solo. Aunque se queda solo. Se puede haber tirado 3 días ahí en el banquillo que no iba nadie a abrazar. Entró solo al campo, en el descanso se fue solo. Me estoy fijando todo el rato en Xabi Alonso porque creo que a veces no es que empatizar, sino contar un poco cómo está este hombre sufriendo, porque mira, hace unos días estábamos en Atenas y hablaba con Valdano, que estaba allí para comentar el partido, y le preguntaba yo cómo es la soledad del entrenador, ¿no? De alta competición, y me decía Jorge, dices, para él era la experiencia más bonita y a la vez más dura que ha tenido en su vida, la de aguantar 25 egos, aguantar una directiva, a prensa, es que es muy complicado. Ahora lo está pasando mal, pero fíjate que venimos de una semana de Copa donde todo el mundo me decía, bueno, pero también el Barça sufrió con el Deportivo Guadalajara y también el Atlético sufrió con el Atlético Baleares, pero nadie ha hablado, ni se le pasa por la cabeza hablar del Cholo. Vamos, ha sufrido el Atlético, pues ha sufrido, pero que se han clasificado. Nadie habla de Hansi Flick porque sufriera en contra del Guadalajara. Sin embargo, el Real Madrid pasó y se habla de lo que se habla no cada semana, cada 3 días, de si va a seguir Xabi Alonso, hasta cuándo, cómo y tal. Entonces eso, la cara, los gestos, el equipo, la impotencia, pues es una situación muy distinta del resto de entrenadores. Venga, pausa, que llega la hora 12:15 y hablamos de Xabi Alonso. Ahora nos cuenta Javier Raez información y también de lo que acaba de decir Joan Laporta, que acaba de hablar ahora mismo en Barcelona, y vamos a escuchar lo que ha dicho. Creo que algo de barcelonitis se ha vuelto a ver por el camino. Vamos allá. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.